Esta es nuestra octava reunión del grupo de educadores en inocuidad de los productos agrícolas frescos en español. Muchas gracias por su tiempo en esta reunión donde básicamente lo que buscamos en primer lugar es fomentar el intercambio de ideas y conocimientos para apoyar a los educadores en su interés por mantenerse actualizados en todos los conceptos relacionados con la inocuidad de los productos agrícolas frescos. También cómo encontrar recursos educativos que puedan facilitar la labor de capacitación a los productores. Asimismo, todo lo que tiene que ver con oportunidades de capacitación para educadores e instructores de la Alianza y actualizaciones regulatorias e iniciativas de la industria de los productos agrícolas frescos. En este espacio en español también buscamos apoyar a los instructores de inocuidad de los productos agrícolas frescos, proporcionando todas esas herramientas de enseñanza, todas las actualizaciones relacionadas con inocuidad alimentaria, para que los productores puedan tener acceso a capacitaciones de calidad y a instructores bien preparados. La agenda de la reunión. Ya cubrimos la introducción y las instrucciones de la reunión. Asimismo, nuevamente quiero tomar el tiempo para agradecerles, no solo por su tiempo para participar, sino por los comentarios y la retroalimentación que nos puedan dar en esta reunión. El objetivo es que este grupo cada vez vaya creciendo, se fortalezca y tengamos pues espacios de discusión de alta calidad. Y es por eso que ahora contamos con la grata presencia de María Gorgo. Ella trabaja para Penn State y estará conversando sobre el manejo integrado de plagas e inocuidad de los productos agrícolas frescos. Muchas gracias, María, por tu presencia y el tiempo dedicado para esta conversación y toda la preparación previa que eso conlleva. Como ya les mencioné, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes pueden usar el chat o la caja de preguntas y respuestas y pueden hacer todas las preguntas relacionadas con el tema de discusión de hoy día. También hemos incluido algo nuevo en la agenda. Y es que queremos desarrollar una encuesta, preguntas relacionadas con el grupo, ¿no? Y también con el tema de conversación. Y eso será después de la sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente compartiremos los próximos eventos que la Alianza tiene y que son dictados en español. Ahora, como ya les mencioné, María nos estará conversando sobre este tema, el manejo integrado de plagas e inocuidad de los productos agrícolas frescos. María Gorgo, ella es educadora de extensión, trabaja para Penn State University, es ingeniera agrónoma, ella obtuvo su ingeniería en agronomía y también maestría en producción animal de la Universidad Católica de la Argentina, de la UCA. Muchas gracias, María. Okay, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a todos los miembros de la PCA por invitarme a presentar hoy, a hacer este webinar. Mi nombre es María Gorgo, como dijo Ricardo, y actualmente trabajo para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Penn State, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, donde me desempeño como educadora de extensión para el equipo de horticultura comercial. Diariamente trabajo en estrecha colaboración con productores de hortalizas, frutas, champiñones y dueños de empresas de paisajismo. También colaboro con otros programas de extensión y departamentos universitarios para desarrollar e impartir programas educativos para clientes y productores de diferentes culturas y nacionalidades, y en especial me dedico a facilitar el alcance de la comunidad latina en los Estados Unidos. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre la historia del manejo integrado de plagas. También vamos a hablar sobre qué es el manejo integrado de plagas, las plagas en sí, los pesticidas, las definiciones, y también algunas técnicas de exclusión y cómo se relacionan con la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Ok, ¿cómo es un poco el tema de la historia, de cómo se desarrolló el concepto de manejo integrado de plagas? Desde los años 10.000 a.C., las personas en diferentes partes del mundo domesticaron los cultivos más conocidos como el trigo, la cebada, la avena, el arroz, el maíz, el sorgo y muchos más. Y las plagas siempre han sido un problema para los humanos desde el comienzo de la domesticación de los cultivos. Y era muy poco lo que podían hacer porque ellos no tenían los conocimientos básicos, como por ejemplo el entendimiento de la biología de las plagas, para poder desarrollar tácticas o técnicas de control que fueran efectivas en controlarlas. En la última etapa del siglo XIX es cuando se comienzan a realizar los primeros controles de plagas con productos químicos. Y esto se conoce como la bala plateada, o en inglés le dicen the silver bullet. Se creía que se podía encontrar una solución milagrosa
que había un pesticida que podía arreglar todos los problemas con las plagas. Entre las décadas del 40 y las décadas del 60, este pensamiento del silver bullet se aumentó al punto en que se creyó que los pesticidas eran la única solución para controlar las plagas, y los científicos se dedicaban casi exclusivamente a desarrollar nuevos productos químicos. En esta época, las cosas entre el 1950 y 1960, las cosas empezaron a ir mal, y la resistencia a los pesticidas comenzó a ser un problema grande para los productores, y los ecologistas también observaron que los pesticidas tenían efectos negativos en especies que no eran el objetivo, ¿verdad? Entonces empezaron a haber problemas como plagas secundarias que se liberaban, o la vida salvaje estaba afectada, resurgimiento de plagas cuando los enemigos naturales ya no estaban, contaminación del suelo, del agua, y también había impactos negativos en la salud humana. Entonces, todos estos problemas que se generaron debido al descuido y al abuso de pesticidas químicos, generó la necesidad de cambiar del pensamiento de esa solución milagrosa al usar un pesticida, a tratar de entender un poco la interacción entre el cultivo y la plaga. Y este conocimiento fue usado para poder diseñar nuevas estrategias que eran integradas y que son más efectivas para controlar las plagas, especialmente a largo plazo. Hay dos términos, dos conceptos que son muy importantes de mencionar. Uno es la bioacumulación. Esto es cuando un organismo acumula y almacena residuos químicos en su tejido adiposo. Entonces pongamos como ejemplo un pez que cuando es joven tiene, al estar en un cuerpo de agua, ya sea un arroyo, un río, o generalmente en aguas superficiales, está absorbiendo los residuos de los pesticidas, y esto lo podemos ver por la tonalidad de color naranja que ven en la imagen. Entonces, cuando el pez es joven, va a tener una menor concentración de pesticidas o de químicos que se acumularon en el tejido adiposo. Pero a medida que va creciendo, estos residuos se van concentrando, y esto se debe a que absorbe los residuos a una velocidad más alta que lo puede excretar o disolver. Entonces, bioacumulación es cuando un organismo acumula y almacena residuos químicos en su tejido adiposo. Y hay otro término importante, y esto es la biomagnificación. Y para hablar de este término tenemos que hablar de la cadena alimenticia. Como ustedes pueden ver, también acá estamos en un río o en un arroyo, y hay una concentración muy baja de algún pesticida, pongámosle que es el DDT. Años atrás, si piensan en los años 60 hasta los años 70, no había la tecnología para poder detectar residuos químicos tan bajos, ¿verdad? Entonces quizá ni sabían que había un problema. Pero a medida que vamos subiendo en la cadena alimenticia, vemos que la concentración de estos residuos es más alta. ¿Y qué es lo que va pasando? Cada organismo, cada individuo que se encuentra por arriba de la cadena alimenticia y se alimenta del que está por debajo de la cadena alimenticia, va a su vez no solo a acumular por sí mismo por bioacumulación, sino va a magnificar la cantidad de residuos de pesticidas que tiene. Entonces vemos acá que las algas absorben el agua y ya pasan de un residuo muy bajo a uno más alto de micrones. Después tenemos el zooplancton, que se alimenta de las algas, y vamos a ver que la concentración sube nuevamente. Los peces comen el zooplancton y la concentración empieza a subir de nuevo. Y finalmente, las aves se alimentan de los peces y terminan con una concentración mucho, mucho más alta. Otra cosa importante es conocer quién propuso estos términos. Esta persona que ven acá se llama Rachel Carson. En el año 1962, ella es una bióloga marina, o era una bióloga marina, y en el año 1962 publicó un libro que se llama The Silent Spring, o La Primavera Silenciosa, muy conocido en los Estados Unidos. Este libro generó preocupación en el público estadounidense sobre los problemas ambientales que fueron derivados por el uso
y en muchos casos abuso de pesticidas sintéticos. Una consecuencia directa de este libro fue que se prohíba en todo el país, en los Estados Unidos, el uso del pesticida DDT. Y esto es porque el DDT, después de 30, 40 años que ha sido prohibido, o más todavía ahora, todavía se detectan residuos de DDT. O sea, es muy residual, es un pesticida muy residual. Y la otra consecuencia es que en el año 1972 se creó la Agencia de Protección Ambiental, o la EPA, como le dicen acá, EPA en inglés, para poder tener una regulación sobre el uso y cómo se pueden registrar los pesticidas. Luego, en el año 1967, se utilizó por primera vez el término manejo integrado de plagas. Y rápidamente este concepto se hizo popular en todo Estados Unidos para describir la toma de decisiones de manejo basadas en una comprensión profunda de los factores que afectan a las plagas o las plagas que estén involucradas en el problema. Otra cosa que es importante mencionar es que Rachel Carson era una ecologista y ambientalista, y ella no pedía que se prohibiera el uso de pesticidas, sino que se hicieran pruebas y que además que se reconociera que hay otros métodos para controlar las plagas y que el uso de pesticidas debería ser el último recurso, no el primer recurso. Entonces, ¿qué es el manejo integrado de plagas? El manejo integrado de plagas es un enfoque sostenible para el manejo de plagas combinando diferentes herramientas, que pueden ser biológicas, culturales, físicas o químicas, y el objetivo es minimizar los riesgos económicos, los riesgos de salud y también medioambientales. Y el manejo integrado de plagas utiliza e integra diferentes tácticas para poder llegar a su objetivo. Algo que es importante es que se controlan las plagas de una manera más segura, más efectiva y más duradera, va a durar por más tiempo. Algo que es muy importante es que el MIP, el manejo integrado de plagas, enfatiza la prevención sobre la intervención. Y cuando decimos prevención, es poder usar otro tipo de tácticas en lugar de aplicar pesticidas. Y este producto químico se utiliza únicamente cuando es necesario y de una forma que no afecte otros factores reguladores del medio ambiente. Vamos a analizar cada término. Primero tenemos el manejo, porque a través del manejo vamos a suprimir las plagas para que lleguen a un límite económicamente tolerable y estéticamente tolerable. Dependiendo de quién está utilizando el pesticida, el umbral de acción va a ser diferente. Recuerden, por lo menos en los Estados Unidos, los pesticidas, los más conocidos y que se ven de venta pública, ¿verdad? Que se pueden comprar en los negocios, que no necesita, una persona no necesita una licencia para poder comprarlos, son los que más están afectando los ríos, y la aplicación excesiva se debe más al consumidor común, la persona que está aplicando pesticidas en el jardín o en su casa, hasta dentro de la casa. Es el motivo por el cual tenemos más problemas en los Estados Unidos por residuos de pesticidas. No es debido a la agricultura, pero entonces la tolerancia va a ser diferente. Una persona que tiene un jardín quizá tiene una tolerancia más alta, no le importa que haya malezas, y otra persona no tolera ninguna maleza. Entonces por eso decimos que tiene que ser estéticamente tolerable. En cambio, cuando hablamos de agricultura es otro tema, porque es algo más relacionado a la parte económica y al rendimiento del cultivo. El otro objetivo del manejo es proteger la salud humana. Y también es importante en el manejo, no solamente importante, sino clave, es la identificación y entender la biología de la plaga. Y vamos a hablar un poquito más de esto después. Y como dijimos antes, siempre debemos utilizar herramientas de prevención antes de corrección o intervención, le dicen, que serían los pesticidas. Y la otra cosa es que el manejo integrado de plagas es parte integral de un sistema de manejo, no se puede usar este concepto o una de estas herramientas cuando ya tenemos un problema. Lo tenemos que utilizar desde el principio, desde antes de poner el cultivo en el campo. ¿Por qué es integrado?
Es integrado porque tenemos diferentes tipos de plagas, tenemos diferentes problemas, nos enfrentamos a diferentes problemas. Por ejemplo, una planta puede tener problemas con un virus, puede tener problemas con venados, puede tener problemas con bacterias. Plagas necesitan diferentes tipos de herramientas para poder controlarlas. Por eso es importante que la identificación de la plaga sea correcta. Y para eso vamos a utilizar tácticas integradas. ¿Por qué son integradas? Porque pueden ser de diferente origen. Si es una táctica de origen biológica, en este caso organismo contra organismo, por ejemplo, las aves se comen los roedores e insectos. Las mariquitas o vaquitas de San Antonio, como le decimos en Argentina, se comen los áfidos en los invernaderos. Entonces estamos utilizando una táctica que utiliza organismo contra organismo. Después tenemos las tácticas culturales, y en este caso estamos modificando el hábitat de la plaga, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, a través de la rotación de cultivos. Otra herramienta sería la resistencia de la planta huésped, que puede ser una resistencia clásica, a través de la producción, a través de los años, de plantas que sean resistentes a determinada plaga, o puede ser transgénica, ¿verdad? En este caso estamos hablando de organismos modificados genéticamente, y también tenemos otro caso que lo conocimos hace poco, perdón, me salté un poco, que son las tácticas legales, como las cuarentenas y las inspecciones de puertos. Y en esto tenemos bastante experiencia ahora, después de lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? En todo el tema de cuarentena, no solo de plagas, sino de personas, ¿verdad? Para no poder expandir el problema del coronavirus. Y la otra herramienta sería la mecánica, y la vamos a implementar utilizando barreras, trapas de pegamento. Y la última opción, y la que deberíamos usar como último recurso, son las tácticas que utilizan productos químicos, como pesticidas y feromonas. Y solo cuando son necesarios, y siempre tratar de usar el menos tóxico. Ahora, ¿qué es una plaga? Según FIFRA, que es el acta federal sobre insecticidas y fungicidas y rodenticidas de Estados Unidos, es cualquier organismo que interfiere con las actividades y los deseos de las personas. Es una plaga para las personas, y de esto vamos a hablar un poco más en las próximas diapositivas. En términos simples, una plaga es un organismo vivo que está fuera de lugar, como los insectos, roedores, bacterias y plantas. Las plagas propagan enfermedades a personas, animales y plantas, o pueden destruir las propiedades, y también pueden ser una molestia. Entonces, ¿qué es una plaga? Muchas veces creo que en Latinoamérica tenemos un concepto diferente de lo que es una plaga y lo que es un pesticida. Todo esto lo que ven acá en la diapositiva pueden ser una plaga: las bacterias, los virus y los hongos, las malezas, los nematodos, moluscos como babosas y caracoles, artrópodos como insectos y arañas, y también los mamíferos como los roedores y las aves también. Entonces, esa definición de FIFRA es muy acertada, porque tenemos que pensar que una plaga es todo lo que nos moleste a nosotros, a las personas, a los humanos. ¿Dónde los podemos encontrar? Podemos encontrar las plagas en sistemas naturales, como en bosques y en parques. En nuestro caso, como trabajamos en agricultura, en sistemas agrícolas, como en los cultivos, en los animales, pero también encontramos plagas en sistemas metropolitanos, como apartamentos o en jardines, y en los jardines, al utilizar un herbicida, estamos también controlando plagas, aunque sea en un sistema que no sea agrícola. Pero es importante enfatizar esto: una plaga es un concepto solamente para los humanos, porque lo que es una plaga para nosotros es muy probable que no es una plaga para nosotros, diciendo nosotros como agrónomos, o para mí en especial, es posible que para Mariana no lo sea, ¿verdad? Y en eso tiene que haber un poco el tema de la tolerancia estética. Quizá yo no tengo problema de que en mi jardín haya muchas malezas, pero para Mariana el hecho de que haya una maleza es un problema grande. Y la otra cosa es que las plagas son también situacionales, dependen de dónde están. Si tengo un ciervo en el bosque, si hay, no sé, 20 ciervos en el bosque,
Eso no es una plaga, o quizás sí puede ser una plaga para los bosques si le preguntamos a un ingeniero forestal, pero en realidad es un sistema natural. Pero si está en mi jardín comiéndose mis flores, entonces sí terminan siendo una plaga. Y acá en Estados Unidos hay muchos venados o ciervos, generan un problema muy grande para las personas que tienen casas, especialmente en los suburbios de las ciudades. Una abeja en la colmena, o las abejas en las colmenas, no es una plaga, pero si tengo una abeja dentro de mi casa, eso es un problema, termina siendo una plaga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conocer cómo se ve una planta saludable, cuál debe ser el color de las hojas, y después, una vez que ya entendemos y ya sabemos cómo cómo la planta es cuando está saludable, tenemos que conocer cuáles son las posibles plagas que esa específica planta o cultivo puede tener, cuáles son los insectos y enfermedades que son más comunes en esta planta, en qué época del año, en qué mes tienen problemas, en qué etapa de crecimiento de la planta la plaga puede ser un problema. Y generalmente en qué estadio de la plaga, si es un insecto, por ejemplo, puede generar un problema para la planta. La idea es generar las mejores condiciones para que la planta crezca bien y fuerte, y generar las condiciones que sean más detrimentales para que la plaga se pueda desarrollar. Entonces, este es un gráfico o una pirámide de manejo integrado de plagas, como lo llamamos, en el cual mostramos las diferentes herramientas que hablamos hoy. En este caso vemos culturales, como la selección de plantas o resistencia a las plantas, la poda, el riego, fertilización, rotación de cultivos, como dije antes. Después, si vamos para arriba, tenemos las herramientas físicas o mecánicas. Exclusión es una de las más importantes. Luego vienen las biológicas, como hablamos antes, organismo contra otro organismo, como los predadores, los parásitos y los nematodes. Y después en la punta de la pirámide ustedes ven las herramientas químicas. Ahora, en la base de esta pirámide, y en color verde, más nítido, van a estar las herramientas que son menos tóxicas. A medida que vamos para arriba, a la punta de la pirámide, es cuando las tácticas se van a considerar más tóxicas. Entonces, por eso los productos químicos se encuentran bien arriba. Los primeros, en la primera parte que vemos acá, van a ser productos más microbianos, no tan tóxicos. Y en la parte de arriba, en la punta, es donde vemos los químicos que son más tóxicos, que tienen toxinas que matan al contacto de amplio espectro generalmente, y que muchas veces, sobre todo si estamos aplicando en un cultivo o en la casa de otra persona, se necesita una licencia para poder aplicar. Acá en Estados Unidos es muy estricto como quiénes son los que pueden aplicar pesticidas. Y una persona, si una persona compra un pesticida, un herbicida, un insecticida de venta pública, lo puede aplicar en su casa, pero no puede aplicarlo en la casa de otra persona, a menos que tenga una licencia de aplicador de pesticidas. Ok, entonces como verán acá, a medida que vamos para arriba de la pirámide, aumenta la toxicidad del tipo de táctica que vamos a utilizar, y las tácticas que están abajo, en la base de la pirámide, son las que tienen mayor prevención. Son las de mayor prevención. Las que están arriba son las que tienen más intervención. Ok, entonces, ¿cuáles son los 6 pasos más importantes del manejo integrado de plagas, de un programa de manejo integrado de plagas? Número 1, importante como le dicen acá, clave para poder desarrollar un programa, es la identificación correcta de la plaga que tenemos, porque si identificamos la plaga incorrectamente, todo lo que sigue después va a ser erróneo, o por lo menos no va a ser tan efectivo. Y también tenemos que saber la biología de la plaga, para saber en qué estadio de la plaga o en qué época en que va a ser más dañina. Luego tenemos que hacer una evaluación de la amenaza, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a través del monitoreo. Y tenemos que evaluar cuáles son los posibles daños que se están causando. Y en ese caso vamos a establecer un umbral de acción. Después vamos a seleccionar el tipo de tácticas, ¿verdad?, de herramientas biológicas, culturales, etcétera,
que van a ser más efectivas en controlar esta plaga. Luego vamos a aplicar esta táctica, lo vamos a poner en acción, y luego, una vez que terminamos, vamos a evaluar los resultados. Y siempre hay que llevar los registros, la documentación para poder planificar. Es importante, uno piensa que se va a acordar de lo que hizo, pero después pasa un año y uno no se acuerda. Y es siempre importante, así como es para la inocuidad de los alimentos con la norma de FISMA, es importante tener registros sobre todos los pesticidas. Además, acá en Estados Unidos es obligación, si uno tiene una licencia y está aplicando pesticidas, tiene que tener registros para la documentación, para poder saber qué es lo que pasó, si llega a haber un problema, y también para poder planificar, porque así podemos evaluar si lo que hicimos fue efectivo o no, y poder modificar lo que estamos haciendo la próxima vez que tengamos un problema similar. La otra cosa importante es qué es un pesticida. Y si analizamos la palabra en sí, la podemos dividir en dos partes. Pest y después icida. Significa matar, ¿verdad? Es como homicida. Y pest es peste o plaga. Entonces, pesticida, como la palabra lo dice, son químicos que están diseñados para matar, reducir o repeler las plagas. Dependiendo qué es lo que controla, se van a llamar diferentes. Si un pesticida controla o mata insectos, se llama un insecticida. Si controla o mata malezas, entonces es un herbicida. Si controla o mata los hongos, entonces es un fungicida, y si se aplican en la madera, por ejemplo, se llama un preservante de madera. Y después los rodenticidas son pesticidas que matan roedores, como ratas y ratones. Y los fumigantes pueden ser insecticidas, fungicidas o rodenticidas. Como dijimos antes, el uso excesivo de pesticidas lleva a la resistencia de los pesticidas. ¿Y qué es la resistencia? Es la capacidad que tiene un organismo, como un insecto, hongos o malezas, plantas en sí, para tolerar un pesticida que una vez lo controló. La resistencia va a aumentar cuando se usan pesticidas de la misma clase, y también cuando la plaga tiene varias generaciones en un año y camadas grandes, ¿verdad? Como muchas generaciones y muchos individuos que nacen en cada generación. Y vamos a poner un ejemplo. En toda población hay individuos, perdón por la falta de ortografía, escribí muy rápido. En cada población hay un individuo, va a haber individuos que son susceptibles a un pesticida, en este caso un insecticida, y va a haber individuos que son resistentes. En este caso estamos hablando de una población de hormigas. Las hormigas negras son susceptibles a este pesticida en particular que estamos aplicando, y las marrones son resistentes. Entonces tenemos un problema y decimos, ok, bueno, leo la etiqueta de este insecticida y dice, bueno, esto es lo que tengo que aplicar, lo hago, y observo que mató unas cuantas hormigas negras que son susceptibles, pero no mató a las 3 que eran resistentes. Luego, ¿qué pasa? Las hormigas se aparean, y en este caso se aparea una negra con una marrón, y van a tener sus críos, y en este caso la mitad van a ser marrones y la otra van a ser negras. Por lo tanto, la mitad van a ser resistentes y la otra mitad van a ser susceptibles. En este caso, lo que vemos ahora, antes teníamos 3 hormigas que eran resistentes, y ahora tenemos más. Entonces tenemos que tener cuidado, porque un aplicador de pesticidas puede ser, ok, bueno, no sé qué pasó, al principio todo estaba bien y parecía que las había matado, pero esto no resultó, entonces ahora voy a aplicar de nuevo el insecticida a una dosis más alta. No importa lo que dice la etiqueta, lo voy a hacer. Bueno, acá esta se escapó, aplica de nuevo, ¿y qué pasa? De nuevo, va a matar a las susceptibles, pero no va a matar a las resistentes. Por lo tanto, terminamos con una población que es resistente a este insecticida. Y en poblaciones como las hormigas, que tienen varias generaciones y muchas hormigas en cada generación, entonces esta resistencia se va a generar rápidamente, en pocos años, si no tenemos cuidado. Entonces, para poder evitar la resistencia a los pesticidas, es importante usar pesticidas que sean de diferente clase,
o diferentes, o pesticidas que sean nuevos o que estén alterados de alguna forma, combinados, cambiar el patrón de uso de los pesticidas y siempre usarlos solamente cuando sean necesarios, porque inevitablemente en algún momento se va a generar resistencia. Tenemos que tratar de retardar ese problema. Los pesticidas, a las compañías que desarrollan los pesticidas, que los fabrican, les cuesta millones y millones de dólares hacerlo. Entonces, no desarrollar un pesticida nuevo. Entonces es importante para nosotros, como productores, es una herramienta válida. Lo que pasa es que lo tenemos que usar como último recurso, no como primer recurso. Entonces, para ser usados de manera efectiva y segura, los pesticidas deben ser utilizados como una parte de un programa de manejo integrado de plagas, deben ser elegidos para las plagas en particular, o sea, identificar la plaga correctamente, tienen que ser elegidos para una situación o un entorno en particular, y también utilizados de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Ok, ahora les voy a hablar un poco sobre una de las herramientas que tenemos en el manejo integrado de plagas, que es la exclusión, ¿verdad? Que es una herramienta cultural, y cómo se relaciona con la inocuidad en la producción, en este caso, de champiñones. Yo trabajo mucho con la industria de los champiñones en los Estados Unidos. Pensilvania es el estado que tiene la mayor producción de champiñones en todo el país y en toda Norteamérica. Por lo tanto, es una industria que genera millones y millones de dólares para el país y es muy importante, es una industria muy importante para la agricultura en general. Les quiero mostrar cómo son, un diagrama de cómo son las casas donde se cultivan los champiñones. Se les llama dobles, las dobles de Pensilvania. Y están hechas como con bloques de cemento, los techos son generalmente de madera. Tienen ventanas y puertas y tienen 2 pisos. Y se ven así en una visión aérea. Por lo tanto, como estamos en un ambiente cerrado, el cuarto cultivo es un ambiente cerrado, tenemos la posibilidad de implementar la herramienta de exclusión en forma muy fácil, lo cual no es tan fácil para otro cultivo que sea campo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a implementarlo al tener cuidado con la integridad de las edificaciones. Eso significa que no haya grietas en las paredes, que mantengamos las aberturas de las puertas y las ventanas cerradas y selladas, filtrando el aire, por ejemplo, si hay el aire acondicionado para cambiar el medio ambiente del cuarto de cultivo, que es importante para la producción de champiñones, también restringiendo el movimiento de personas y de maquinarias. Los champiñones, el sustrato donde se cultivan, como pueden ver ahí, es una especie de composta, ¿verdad? Compost, como dicen en inglés, y antes de entrar al cuarto de cultivo, puede ser que esté contaminado con ciertas cosas hasta que termine de compostarse. Por lo tanto, lo que le dicen la zona sucia no debe mezclarse con la zona limpia donde se cultiva el champiñón para que no haya transmisión de enfermedades y de insectos en general. Y también tenemos que tener en cuenta mucho los materiales de construcción. Como pueden ver acá, las paredes están hechas con bloques de cemento. Entonces, en este caso, es muy fácil que si hay una grieta en la pared, se puedan desplazar por todo el cuarto de cultivo y se transporten de un cuarto de cultivo al otro. Por lo tanto, es importante sellar las paredes. Sobre todo en esta parte del país, en Estados Unidos, donde la diferencia de temperatura entre el invierno y el verano es bastante amplia. No solo eso, sino que dentro del cuarto de cultivo, para cultivar los champiñones, se necesita, generalmente cuando se están cultivando está a una temperatura fría, pero después para pasteurizar, para asegurarnos que no tenemos ninguna plaga, vamos a subir la temperatura. Una vez que se cosecharon todos los champiñones y se vacía el cuarto de cultivo, hay que subir la temperatura a una temperatura muy alta para poder pasteurizarlo y eliminar cualquier tipo de residuo que tengamos o de enfermedades, hongos o enfermedades fúngicas o bacterianas o cualquier insecto que pueda estar ahí. También se tienen que sellar las paredes, como ven acá, las uniones entre la pared y el techo. Como les dije, el techo es de madera,
entonces hay que asegurarse que está bien sellada, en este caso no está, dejaron un espacio, por lo tanto no va a ser efectivo. Vamos a usar uretano para poder sellar bien el techo. Vamos a poner los tapones en los desagües para que no entren los roedores y otros insectos. Vamos a poner como una especie de aislamiento en los caños, ¿verdad? Porque como les expliqué, la diferencia de temperatura, ese caño se expandería y contractaría, entonces eso genera grietas en las paredes, en la parte de alrededor del caño. Vamos a usar un filtro para sellar las puertas, como una redecilla. Vamos a mantener el área sucia, digamos, donde se hace la composta, separada del área donde se cultiva el champiñón, sobre todo cuando se pone la semilla inoculada. Y acá pueden ver cómo se cosecha el champiñón. Tenemos como una especie de camas, generalmente son 3 o 4 camas por piso, y cada doble tiene 2 pisos. Y en este caso, ustedes pueden ver que es muy importante tener en colaboración o poder usar el manejo integrado de plagas con la inocuidad de los alimentos. Están directamente relacionados, porque estas plagas traen también enfermedades que no solo afectan el cultivo en sí, en el rendimiento, sino que también pueden traer enfermedades o diferentes tipos de plagas pueden traer enfermedades que afectarían los productos agrícolas frescos, como en este caso el champiñón. Entonces, es importante que, y esto es un recordatorio de las diapositivas de la PCA, es importante que continuemos realizando las prácticas de inocuidad. Las frutas, vegetales, y en este caso los champiñones, se consideran productos que son, o alimentos que están listos para comer, y por lo tanto esto quiere decir que no tienen ningún proceso, son cocidos, y por lo tanto no hay un proceso de eliminación, los microorganismos que pueden causar una enfermedad, y por lo tanto es importante continuar con las buenas prácticas agrícolas y también continuar con el manejo integrado de plagas. Para hacer esto tenemos que pensar en todo lo que esté en contacto directo con, en este caso, como hablaba antes, los champiñones. El empaque, los contenedores de cosecha, el equipo de empaque, muy importante las manos y la ropa de los trabajadores para que no haya contaminación cruzada, el agua que se usa en post cosecha, el edificio en sí, donde tenemos en este caso la sala de cultivo, también los enfriadores y las áreas de almacenamiento, y luego los vehículos de transporte. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con conceptos básicos, qué es lo más importante, qué es lo que va a afectar en mayor medida a nuestro cultivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a evitar que tengamos un problema con inocuidad? Y para eso tenemos que hacer actividades generales de limpieza, como barrer y sacar la basura, darle a los trabajadores, poder proporcionar el conocimiento que necesitan para poder hacer su trabajo en forma efectiva y también teniendo en cuenta la inocuidad. Vamos a establecer un programa de manejo integrado de plagas y también minimizar la cantidad de agua estancada. Y cuando es posible, siempre es importante, primero vamos a hacer limpieza, y después vamos a utilizar un sistema de desinfección de 4 pasos en todas las superficies de zona 1, ¿verdad? Son todas las superficies que estén en contacto con los alimentos. Como dijimos, las empacadoras, esto es muy importante, esta es una empacadora, una refrigeradora gigante en una de las fincas de champiñones. Es muy importante que las empacadoras también mantengan los alimentos, que no tengan problemas con inocuidad con los alimentos. En este caso, como ustedes saben, las empacadoras pueden ser abiertas o cerradas. En el caso del cultivo de champiñones son siempre cerradas, y por lo tanto tenemos la ventaja de poder excluir cualquier tipo de, o la mayoría de las plagas, no cualquier tipo, pero la mayoría de las plagas. Nos da una ventaja. Esta es una de las cosas que la industria de los champiñones tiene en cuenta. Primero, el manejo integrado de plagas, la implementación de un programa de manejo integrado de plagas es elemental, porque
como es una industria pequeña, dentro de todo, si se pone a pensar con maíz y trigo y otras cosas, es una industria pequeña, por lo tanto, no hay muchas empresas que fabriquen pesticidas que se puedan aplicar en champiñones o en hongos en general, que inviertan la plata para generar nuevos productos. Entonces, para ellos, los pocos pesticidas que tienen, que están aprobados para aplicar en champiñones, los tienen que cuidar, porque si no se les va a generar resistencia y se van a quedar sin nada cuando lo necesiten. Por lo tanto, es fundamental la implementación de un manejo integrado de plagas para el cultivo de champiñones. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a reducir los riesgos, y para reducir los riesgos vamos a tratar de sacar cualquier tipo de problema que introduzca o que genere problemas con enfermedades como sacar la basura, limpiar los pisos. Le vamos a proporcionar las instalaciones higiénicas, los baños y las áreas de descanso, los comedores, que sean adecuados para los trabajadores. También vamos a, como dijimos antes, implementar un programa de manejo integrado de plagas, y vamos a evitar el agua estancada, porque el agua estancada le da la vista buena a la bacteria Listeria monocitogenes para poder aumentar o que crezca, ¿verdad? Y después también tenemos que tener cuidado con las herramientas que utilizamos. Es importante ser organizados y tener las herramientas que estén sucias, que estén contaminadas en un sector asignado. Allí ya sabemos que esas herramientas pueden estar contaminadas y por lo tanto hay que limpiarlas, y en otro sector ponerlas que están limpias. A veces también se pueden utilizar un código de color. Entonces, para evaluar los riesgos es importante hacer un diagrama del flujo de los productos, y en este caso desde el campo hasta el área de empaque. Y vamos a identificar cuáles son las áreas donde los productos agrícolas frescos pueden estar en contacto directo con la superficie. En este caso, como hablamos antes, es la zona 1. Y después, cuáles son las áreas dentro de la empacadora que están en forma adyacente y que serían de la zona 2, 3 y 4. Vamos a mantener el área de empaque o la empacadora limpia, vamos a inspeccionar regularmente, y esto sirve para los dos, para el programa de manejo integrado de plagas y también para buenas prácticas agrícolas y también para la inocuidad de los alimentos. Vamos a inspeccionar las mangueras que no estén agrietadas, que las gomas no estén atadas abajo de las puertas para que no puedan entrar, por ejemplo, roedores o insectos, que no haya agua estancada, que las cintas transportadoras, los cepillos no estén sucios o oxidados, que no haya condensación, y sobre todo que los trabajadores tengan las herramientas y tengan el conocimiento, la capacitación para poder identificar cualquier tipo de problemas y para reducir los riesgos. Y ahora les voy a mostrar unas fotos. En este caso es una empacadora también de la industria de los champiñones. Como pueden ver, tienen, no sé si se ve bien, pero hay unos pallets abajo donde ponen los cajones, donde se cosechan arriba, o sea, no están directamente sobre el piso. Las personas están utilizando guantes, tienen el barbijo, tienen la redecilla en la cabeza, limpian las paredes, los pisos en forma constante cada vez que termina un turno. Esta es otra parte de la cinta transportadora. Como vemos como todos los empleados tienen las instalaciones necesarias y la cantidad necesaria para que todos los trabajadores que estén en esta empacadora tengan la oportunidad de lavarse las manos en forma adecuada, la cantidad de baños que necesitan también, y todos saben lo que tienen que hacer, y hay pósters en todas las paredes para recordarles qué es lo que tienen que hacer. Ok, ahora les quiero contar un poco sobre lo que hacemos en Penn State. Como les dije, una de las cosas que yo me dedico, que es más mi pasión, digamos, es tratar de hacer cursos de capacitación en general, no solo sobre inocuidad de los alimentos, sobre manejo integrado de plagas, sobre educación de pesticidas, liderazgo en la supervisión de empleados. Hacemos muchos cursos de capacitación y tenemos muchos recursos educativos en nuestra página de internet, que es Penn State Extension, con diferentes industrias, como la industria de los champiñones, de hortalizas y de las frutas. Estamos impartiendo estos cursos en español
en Pensilvania, y a veces cuando nos piden también fuera en otros estados. Son cursos de capacitación interactivos muchas veces, tratamos de hacerlo en los campus, hacer demostraciones que los puedan hacer, en este caso como la poda de árboles frutales. También estamos haciendo cursos de aplicadores de pesticidas para obtener la licencia, que en Estados Unidos la mayoría de los estados solamente se puede dar el examen en inglés, por lo tanto a veces es un poco complicado para la gente que no es tan fluida en el idioma inglés, por lo tanto impartimos el curso en español y ayudamos a entender los conceptos más importantes en inglés y después los ayudamos cuando se da el examen. Estamos ahí presentes por si hay alguna pregunta, sobre todo con el tema de cómo llenar la grilla. Y después también hacemos cursos, en este caso la imagen está en inglés, pero tenemos todos estos pósters en español también. Damos información sobre diferentes tipos de enfermedades, en diferentes tipos de cultivos y los diferentes tipos de cursos de capacitación. ¿Y cómo podemos hacer esto? Porque en la universidad no hay tanta gente que habla en español, entonces nos ayudamos mutuamente y hay una coordinación entre equipos. Entonces, por ejemplo, mi equipo, mi unidad que es de horticultura, trabajamos con la gente de inocuidad alimentaria para hacer la certificación de FISMA. Después hay otro equipo que se llama de vitalidad comunitaria, y mi equipo de horticultura hacemos cursos de gestión de riesgos o de liderazgo de supervisores. Después trabajamos con el equipo de agronomía, de horticultura y de educación de pesticidas para la certificación de aplicadores. Y así todo, porque no hay tanta gente que habla en español, entonces nos prestamos, nos colaboramos entre equipos, los pocos que hay en cada equipo, para poder ofrecer este tipo de cursos de capacitación en español. Recuerden que en Estados Unidos, dependiendo de la industria, entre un 80 y el 90% de los trabajadores agrícolas hablan español. Entonces es muy importante. Y ahora se está convirtiendo también en dueños de empresas. Otro recurso que tenemos es Penn State Extension Agricultura en español, y Mariana va a poner el enlace en el chat, y ahí ponemos todas las semanas información sobre diferentes recursos de Penn State y de otras universidades o de otros organismos o comunidades que ofrezcan información en español para la comunidad y que sean de utilidad para la comunidad. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta después de este webinar, con mucho gusto les puedo contestar. Si me mandan un correo electrónico, mi correo electrónico es mag38@psu.edu. Los próximos eventos de la Alianza, que esta parte básicamente se refiere a los eventos en español, tenemos un curso de capacitación para productores de la Alianza en español y pueden sugerirle a gente que esté interesada que todavía hay espacio para registrarse. Nuestra próxima reunión de este grupo, del grupo de educadores, será el martes 11 de octubre del 2022, normalmente a la misma hora, a 2 p.m. del este. Y si tienen sugerencias de esos temas, por favor, respóndanme la pregunta en el chat. O pueden comunicarse directamente a cualquiera de los correos electrónicos de los extensionistas en español de la Alianza. Yo quisiera tomarme el tiempo para darle las gracias a María Gorgo por su tiempo y compartir toda su experiencia sobre este tema de manejo integrado de plagas y cómo se conecta con la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Muchas gracias a la Alianza también, a nuestra directora, la doctora Betsy Bean, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por la activa participación. Ricardo, yo también quería agradecerte agradecerles a vos y a Mariana y a toda la gente de PSA por haberme invitado, y fue un placer. Y bueno, espero que haya sido de utilidad para los educadores. Gracias. Muchas gracias.